Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro último tema de estos ejercicios espirituales que hemos llevado a cabo. Hoy vamos a hablar sobre la vigilia pascual que celebramos el sábado en la noche. Otra vez como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que no es sábado, ¿verdad? Que ya es domingo, ¿verdad? Que ya es parte del domingo, son las primeras vísperas del domingo y que es nuestro día grande, que es nuestro primer día de la semana, en donde arranca la vida nueva, la vida en plenitud. Por eso los primeros cristianos, cuando celebraban la Eucaristía, no podían decir abiertamente dónde iban a celebrar la Eucaristía, porque era prácticamente un delito ir a participar de la Eucaristía. Entonces ellos, donde se iban a reunir, en la casa donde se iban a reunir, donde iban a celebrar la Eucaristía, pintaban un 8, un número 8. Y entonces los cristianos que ya sabían, veían el número 8 y decían, aquí va a haber misa a mediodía o en la tarde. Y pintaban el 8 porque a Jesucristo, una vez que resucita de entre los muertos, así le decían, ¿no? El octavo, el número 8, no el Chavo del 8, ese es otro, ¿verdad? Pero era el octavo, o sea, el nuevo día. La semana tiene 7 días. Él era el nuevo día, el día número 8, el octavo día, el día sin ocaso, el día en el que principia todo, el día en que se hace una nueva creación, porque eso es prácticamente lo que ocurre en la vigilia pascual. Es una nueva creación, se recrea todo. Ahorita vamos a ver cómo en las lecturas precisamente hablan de eso, de una recreación completa. Desde la tarde del viernes y durante todo el sábado, la iglesia permanece en oración y en silencio en torno al sepulcro del Señor. La comunidad se reúne esta noche, la noche del sábado, para la celebración principal de todo el año, ¿no? Es la misa de todas las misas, la Eucaristía de todas las Eucaristías. En el pregón pascual, el que lo canta dice, esta es la noche. Lo repite constantemente. Esta es la noche en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo huyendo de la esclavitud de los egipcios. Esta es la noche en que cruzaron hacia la libertad. Si para ellos es alegría esta noche de Pascua, que solamente es una liberación física, eso es lo que celebran ellos. Vamos a decir una independencia, como nosotros celebramos nuestra independencia, nuestro día de la independencia. Pues nosotros debemos de estar más contentos porque no solamente es nuestra independencia del pecado, sino que es la resurrección de Jesucristo, en quien nosotros también estamos llamados a resucitar de entre los muertos. Toda la Cuaresma, con su itinerario de conversión, nos ha preparado para esta noche. Nos hemos preparado constantemente para esa fiesta. Hay que tener mucho cuidado porque no vayamos a faltar a la mera fiesta. Ya hicimos todos los preparativos para esa noche. Quizás hasta tenemos ya nuestro cirio, ¿verdad? Ahí bien preparadito, adornado. Y lo que no viniéramos esa noche, pues sería fatal. El proceso catecumenal de la iniciación cristiana tiene también su culminación esa noche. Los que se prepararon durante el catecumenado, que son las 5 semanas de Cuaresma, o los 5 domingos de Cuaresma, en esa noche van a ser bautizados, los que sean bautizados, y los que vayan a recibir por primera vez la Eucaristía también la van a recibir esa noche. Entonces tienen que venir ellos preparados para eso. Me llama mucho la atención en las catequistas sobre todo, que preparan a los niños para la primera comunión. Y a la primera comunión van bien bonitos, bien bañaditos, con su trajecito. Pero antes de la primera comunión hay un sacramento previo con el mismo valor que el otro, ¿eh? ¿Cuál es ese sacramento? Pues el de la reconciliación, ¿no? Para recibir la primera comunión primero se tienen que reconciliar. Y hay que ir al sacramento ese de la penitencia. Y ese sacramento como que lo tienen así como abandonado. Hasta en guaraches van ahí a confesarse. Sí, de veras. En short, con playera. No, también tiene mi primera confesión. Así como es mi primera comunión, es mi primera confesión.
Y prácticamente a veces es la última, ¿verdad? La primera y la última, porque ¿desde cuándo no se confiesa? No, pues desde que hice mi primera comunión, no se volvió a confesar. Los judíos tienen toda la razón en alegrarse en esta celebración porque son liberados del yugo esclavizante. Nosotros también somos liberados esa noche del yugo esclavizante del pecado. Ayer escuchábamos a Jesús decirle a los judíos que ellos eran esclavos del pecado, y ellos se defendían diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjense lo que es aferrarse a una idea. Siempre fueron esclavos ellos de mucha gente, fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los sirios, de los griegos, y en ese tiempo de Jesús eran esclavos de los romanos. Pero no, ellos se sienten libres. Jesús cuando le pregunten a Jesús ellos, entonces también nosotros estamos sordos, le van a decir: no, si estuvieran sordos no habría pecado en ustedes, no tendrían culpa, pero dicen que sí oyen, y por eso es su pecado, por eso es su culpa. Así allí dicen que son libres, pues peor pecado tienen, aún siendo esclavos. El esquema fundamental de esta vigilia tiene una hermosa coherencia interior, dinámica, progresiva, con varios momentos de énfasis que nos conducen increciendo hasta la Eucaristía final. ¿Se acuerdan? Ayer les decía yo, o antier no me acuerdo, que les decía que nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa tienen bien identificado el momento más importante de la Eucaristía, que es el momento en que el sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas y hace la transubstanciación, así le llaman a eso, ¿no? O la epíclesis en griego, también se le llama así. Es el momento más importante para nosotros, no, para nosotros los católicos, todos los momentos de la Eucaristía son importantes, desde que comienza hasta que se va abriendo el compás y llega al culmen la celebración, y luego va disminuyendo hasta que el sacerdote despide al pueblo. También eso es muy importante, pero toda la celebración cobra una importancia general. Por eso dice aquí que la Eucaristía, desde que comienza hasta que termina, cobra una gran importancia. Ante todo, desde fuera de la iglesia empieza con el fuego nuevo, con la bendición del fuego. Y entonces ese fuego que el sacerdote usa para prender el cirio es transmitido hacia todos los demás cirios. Es el mismo fuego, no hay dos fuegos. No hay un fuego para el sacerdote y otro fuego para el cirio de los fieles. Es el mismo fuego que enciende, porque es el mismo Cristo. Es la misma luz que se reparte entre todos nosotros. No hay dos luces, es una sola luz. Pablo lo va a decir de esta manera, va a decir: un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo. Es una sola la iglesia. La misma iglesia es una sola, ¿no? Cuando nosotros los domingos en el credo publicamos eso, decimos: creo en la iglesia que es una. A mí yo me cotorreaba ya los del Barranco, porque ellos decían: creo en la iglesia que es una santa. No, la iglesia no es una santa. Creo en la iglesia que es una, y luego coma, santa, coma, católica y apostólica. Sí, pero allá decían: creo en la iglesia que es una santa. No se detenían ahí. No, la iglesia es una, la proclamamos. No son muchas iglesias, es una sola iglesia, quizás dividida por los intereses personales de los individuos, pero la iglesia sigue siendo una sola iglesia. La proclamación de la palabra, inmediatamente después de entrar aquí al templo, se proclama, se canta lo que se conoce como el pregón pascual, y terminado el pregón pascual empiezan las lecturas sobre todo las del Antiguo Testamento, que nos van conduciendo desde la creación. La primera lectura habla de la creación, ¿no? Desde la creación hasta la voz de los profetas. Empieza la creación y luego empieza el llamado de Abraham, y luego la tercera lectura, que es la que nunca debe de faltar, nos habla ya del paso, de esa salida del pueblo de Israel de Egipto, cómo atraviesan el Mar Rojo. Como cuando termina esa lectura, también es la única ocasión en toda
La liturgia es la única ocasión en que no se dice palabra de Dios. Queda en silencio ahí el lector, no dice palabra de Dios y continúa inmediatamente el Salmo, que no es Salmo tampoco. Es el mismo libro del Éxodo convertido en Salmo. La parte sacramental de esta noche es muy rica. Ante todo celebramos el bautismo junto con la renovación de las promesas bautismales por parte de los ya bautizados. Es la fiesta del agua, cuando bendecimos el agua, ¿no? Es muy sintomático como el ritual dice, bendición del agua bendita. Fíjense, así dicen los rituales, yo no sé por qué los pusieron así, pero dice, bendición del agua bendita. O sea que volvemos a bendecir una agua que ya está bendita. Y entonces pasamos a la Eucaristía, la principal de todo el año. En la participación del cuerpo y la sangre del resucitado, es la fiesta del pan y del vino. Es la fiesta en donde comemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Lo hacemos nuestro. Y entonces cuando nosotros comemos a Cristo, ocurre todo lo contrario que cuando comemos un alimento cualquiera, cuando comemos en nuestras casas. Cuando comemos en nuestras casas, el alimento se asimila a nosotros, ¿no? O sea, yo me como una manzana y la manzana se convierte en el Padre Humberto. Yo no me hago manzana. Sí parezco, pero no me hago manzana. El alimento se asimila. Cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo es al contrario. Nosotros nos asimilamos a ese cuerpo. En lugar de que ese cuerpo se asimile en el Padre Humberto, no. El Padre Humberto se cristifica, se hace Cristo cada vez más. Y entonces el Señor como que va tomando posesión de cada uno de nosotros. Ojalá y nos posesionara, ¿no? Ojalá y nos tomara y nos cambiara totalmente. También es especial esta noche la conclusión de la Eucaristía, con los aleluyas de la despedida, el saludo cantando a la Virgen y la proclamación, si es posible, de un pequeño ágape de los participantes. Antes de la vigilia, con la concentración de los fieles en torno al fuego, allá donde empieza la Eucaristía, debería de funcionar la fiesta de la comunidad, que al terminar nuestra celebración del fuego nuevo, nuestra celebración de la vigilia, nos congregáramos un momento afuera del atrio y participáramos de una fiesta, de una vigilia, en conmemoración a la celebración que estamos haciendo. En Estados Unidos eso es muy común, Se termina la fiesta dentro del templo y afuera del templo tienen ya otro banquete, otra fiesta celestial. Allí en la medalla, los que son de la pastoral penitenciaria van a organizar esto. Van a hacer la fiesta cristiana y terminando la fiesta cristiana en un salón se van a reunir para hacer la fiesta de Pascua judía. Van a hacer un cabrito asado y lo van a comer como lo comían los judíos. Van a hacer 2 Pascuas, la Pascua cristiana y la Pascua judía. A mí me dan ganas de ir nomás por el cabrito, a ver qué. Pero sí se pone bien. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? En un mundo lleno de noticias preocupantes que nos inclinan al desánimo, en medio de una sociedad indiferente que en estos días piensa más en las vacaciones que en la Pascua del Señor, nosotros nos hemos reunido y hemos escuchado la buena noticia de la resurrección de Cristo Jesús. Ojalá y los que no creen en Dios, los que no vienen a misa a la iglesia, los que no son religiosos, ojalá y honestamente dijeran, yo no salgo de vacaciones, porque yo no creo en eso. Yo sí quiero venir a trabajar el Jueves Santo, el viernes y el sábado también. Pero no, se acoplan con los cristianos y pues lo usan de pretexto. Los protestantes, por ejemplo, que no le entran a esto, también deberían de honestamente decir, yo sí voy a trabajar, yo no creo en estas vacaciones de Semana Santa. Las mujeres fueron a buscar a Jesús
entre los muertos, al sepulcro. Pero el Espíritu de Dios lo había sacado de ahí definitivamente. Ahora, 2023 años después, sigue vivo y sigue presente, aunque no lo veamos, dando ánimo a su comunidad. Tal vez nosotros también merezcamos el aviso, reproche del ángel que le dice a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Si allí en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, existió un gran filósofo, Friedrich Nietzsche. Él se burlaba de nosotros los católicos, sobre todo porque decía que actuábamos como si Jesús no hubiera resucitado, como si Jesús estuviera todavía muerto. En tiempos de Nietzsche, del siglo XIX, yo todavía conocí a mi mamá, que traía como una mantilla aquí en la cabeza, ¿verdad? Negra, y iba de negro, iba ella a misa todos los días, mi mamá. Mi mamá se ponía en la puerta de la iglesia de Santa Rosa de Lima con un montón de periódicos y una grapadora para que las muchachas que iban con minifalda les grapaban periódico aquí para que les tapara las piernas. ¿A ustedes no les tocó ya nada de eso? Pues yo creo que a las más mayores sí, pero a mí lo que me llamaba la atención era esa mantilla que traía aquí. Cuando se casó mi mamá, pues ahí están las fotos de la boda de mi mamá. Traía un velo mi mamá aquí yo creo que para que no la viera mi papá, ¿verdad? O algo así, y cayera en la trampa, ¿verdad? Pero así eran cuestiones litúrgicas que hacían ver a la iglesia de una manera como triste, como gris, como empañada. A mí yo les tenía un miedo tremendo a los padres, tremendo. Yo veía a un padre y me soltaba llorando yo. Eran padres grandototes y luego con su sotana negra. Daban miedo, o sea, espantaban. El padre Tarango cuentan que cuando él se fue a confesar la primera vez, se arrodilló delante del padre y el padre algo le dijo. Yo creo que le ha de haber dicho Ave María Purísima, ¿no? Porque cuando llega el fiel, lo primero que dice uno es eso, Ave María Purísima. Y él no le entendió, porque dice que el padre además tenía como la lengua mocha, no hablaba bien. Y le dijo Ave María Purísima, y el padre Tarango, pues niño, levantó la cabeza y le dijo, mande. O sea, no le entendió, mande. Y con el puño cerrado le pegó en la cabeza así, ¡pah! O sea, al padre. El padre se levantó inmediatamente y se fue llorando. Llegó a su casa y su mamá le preguntó, ¿qué pasó? ¿Ya te confesaste? No, dijo, eso de la confesada no me gusta a mí. Pues le metió trancadas, pues ya. Y ya no se volvió a confesar. No, pues ¿quién vuelve después de ese golpe? Después mandaron un padre jovencito ahí y con ese se acopló el padre Tarango. Se hicieron muy buenos amigos. Él le ayudaba, pero se fijó el padre que no comulgaba, el padre Tarango. Y como él siempre ha sido bien listo, el padre joven le dijo, oye, ¿por qué no comulgas? No, es que yo no he hecho mi primera comunión. Pero tus compañeritos ya la hicieron. Sí, ya la hicieron, pero yo el día que fui a confesarme, eso de la confesada no me gustó, dijo. Y ya le dijo él, yo te confieso. Y lo abrazó y lo confesó y le hizo su primera comunión. Pues le convino, hasta exclusivo, se le hicieron a él. Solito hizo su primera comunión. Bueno, eso para decir que no quiere decir que ahora la iglesia esté muy florida o llena de color. Pero sí nos fuimos de un extremo, así nos fuimos en el fenómeno del péndulo a otro extremo, ¿no? Porque ahora la iglesia pues ya está como más abierta, ya no hay tanto requerimiento para entrar al templo, o sea, los hemos como llenado de libertades que a veces atentan contra el culto, contra la sobriedad, contra la solemnidad de las cosas, ¿no? Allí cuando yo era párroco de Coronado, platicaban del padre Manuel Pizarro, que fue párroco aquí de San José. En las quinceañeras y en las bodas, pues ya ven que avientan toda la carne al asador ahí, sobre todo las señoras, porque los caballeros, pues nadie dice de ellos. Y él sacaba
un montón de lienzos con los que tapaban las imágenes en Semana Santa y se las echaba a la señora, el padre Pizarro. Y yo le he preguntado a él, ¿sí hacías eso? Sí, no, sí. No, si hasta eso no se hace para atrás. No, sí lo hacía. Tapaba a las personas. Y hoy, pues como que eso ya pasó de moda. ¿Por qué buscan pues entre los muertos al que está vivo? Este es el acontecimiento que da sentido a nuestra fe. Si somos cristianos es por eso, porque Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que la fuerza de Dios lo hizo pasar a su nueva existencia, en la que está para siempre y desde la que se nos hace presente continuamente. Por ejemplo, en la Eucaristía, que es un momento de alegría, de felicidad, de colorido, de blancura, de luz. Ahorita que le citaba a Nietzsche, se fue a un panteón Nietzsche y en una lápida dibujó con letras así bien claras: Dios ha muerto, le puso a la lápida. Salió a mediodía, Nietzsche estaba medio zafadón, no estaba muy bien. Salió a mediodía, en plena luz del sol, con una lámpara, y andaba con su lámpara en la plaza pública, y un policía le dijo: oiga, pero si está bien claro que anda buscando con la lámpara. Y dijo: ando buscando a Dios, porque si los católicos no lo encuentran en el día, pues menos lo van a encontrar en la noche. No sé. Y fíjense cómo a veces nosotros no reflejamos, por ejemplo, la alegría de la resurrección, la felicidad que debe causar en nosotros, el impacto que debe de causar que Jesús ha resucitado. Si Jesús ha resucitado, entonces vivimos en un mundo de color, de alegría. Estamos de fiesta. La Eucaristía es una fiesta. Me llama mucho la atención a las monjitas estas de la calle Iglesias. Yo antes iba, cuando estaba en la Medalla, iba los jueves a las 7 de la mañana y comulgaban, les daba la comunión a las monjitas y se iban y se sentaban en la banca y se enroscaban así. Entonces, un jueves se me ocurrió decirles: oigan, si les hace daño la comunión, no comulguen, porque yo pienso que les duele el estómago. Van y muchos aquí también hacen ese mismo papel, se enroscan. No, yo después de comulgar tengo que unirme al canto de la comunidad. Esa es la verdadera comunión. No es, el cuerpo de Cristo no es una reliquia que yo me coma cuando yo quiera, no. Es una comunión, es el común, es la unión que tenemos todos los que asistimos a la Eucaristía. Y entonces tenemos que estar unidos en ese momento. Ya después vendrá una oración muy personal entre Dios y yo, entre Jesús sacramentado y yo. Pero después, en ese instante es la comunión. Estamos unidos en algo común, que es participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso las personas que por algún motivo no pueden comulgar sacramentalmente, lo hacen espiritualmente desde el ambón, con el lector que pasa a hacer la oración de la comunión espiritual. Y entonces también se unen con nosotros, con los que sí comulgamos sacramentalmente. Esta noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, transmitida a los discípulos por parte de las mujeres, es la que los hace cambiar de actitud frente al mundo amenazante de los fariseos, de los escribas. Hay que leer continuamente el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. 2 veces dice ese capítulo 20: estando los discípulos a puerta cerrada, porque tenían miedo a los judíos, llegó Jesús y se les apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. 3 veces les dice: la paz esté con ustedes. Y luego continúa el relato, ¿no? Habla de que no estaba Tomás y lo dice: 8 días después, estando con las puertas cerradas otra vez, se les vuelve a aparecer Jesús en medio de ellos y nuevamente les dice: la paz esté con ustedes. Y luego ya le ordena a Tomás: no, trae acá tu mano, mete aquí tu dedo. Y pobre Tomás ya no había dónde meterse, ¿verdad? Pero porque no creía. Vale la pena que nos dejemos conquistar por la alegría de esa noche.
de la noche del sábado para amanecer domingo, y que entremos en el acontecimiento de la Pascua también nosotros, junto con Jesús. Ese sepulcro vacío es un símbolo elocuente de la victoria total de Cristo sobre la muerte. No seguimos a un muerto, como decía Nietzsche, ¿verdad? No seguimos a un muerto, por importante que hubiera podido ser en vida. Seguimos a uno que está vivo. El aviso de los ángeles es una consigna para todas las generaciones cristianas. No busquen entre los muertos al que está vivo. De hecho, a Pablo lo meten a la cárcel por esa afirmación, ¿no? Está en la cárcel Pablo, llega un funcionario romano y le dicen: ¿y este muchacho por qué está detenido? ¿Por qué lo tienen aquí en la cárcel? Lo tenemos aquí en la cárcel porque a alguien que mataron en una cruz lo crucificaron y él dice que está vivo. O sea, Pablo asegura que está vivo, cuando los judíos lo vieron muerto, lo vieron muerto. ¿Y qué pasó? No, pues dice Pablo que a él se le ha aparecido varias veces, y lo sueltan a Pablo porque no hay ningún delito que perseguir. Pero esa es la consigna de los cristianos. De eso los acusan, de predicar a un muerto, de decir que un muerto está vivo, que ha vuelto a la vida. No son las obras de Jesús, por muy grandiosas que hayan sido, no son las obras de Jesús lo que lo mantienen vivo. Lo que lo mantiene vivo a Jesús es su Padre, que lo ha resucitado de entre los muertos. Algún día, en alguna ocasión, al padre Rendón, que fue mi maestro de dogma, un locutor le dijo al padre Rendón: oiga, entonces no hay pruebas de la resurrección. Y Rendón, así de primero, dijo: no, sí hay pruebas de la resurrección. Y Chuma, un muy amigo de él, le jaló así la sotana y le dijo: no hay. Y ya dijo Rendón: sí, no hay. Y es que no hay pruebas de la resurrección, por eso es un acto de fe. O sea, la resurrección pertenece al ámbito exclusivo de la fe. Cuando alguien le diga a usted: demuéstrame la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no, eso no se puede demostrar. Eso es cuestión de fe, de que yo creo que resucitó. Sí hay signos de la resurrección de Cristo, pero no prueba nada. ¿Cuáles son esos signos? El primero, que el sepulcro está vacío, que no encontraron el cuerpo. Hay una película que les voy a recomendar mucho que se llama así, se llama The Body en inglés, que significa el cuerpo en español. Sale este actor español muy famoso, Antonio Banderas, y está suave la película porque trata de esto, ¿no? Allá en Jerusalén están haciendo unas excavaciones arqueológicas y encuentran un cuerpo con las manos agujeradas, los pies también, y tiene una herida también aquí en el costado, y empiezan a hacer muchas investigaciones. No, parece que es el cuerpo de Cristo, y si determinamos que es el cuerpo de Cristo, pues entonces se va a derrumbar toda la fe de los cristianos. Pero eso no es cierto, nosotros no creemos en el cuerpo. O sea, aunque lo descubrieran el cuerpo en este día, eso no es parte de la resurrección. Ese es nada más un signo, que no está el cuerpo. Dos, que las mujeres lo vieron. Ese es el signo más débil, porque las mujeres, pues, ¿quién les va a creer algo, ¿verdad? Eso es de Sagrada Escritura, eso no lo inventé yo. Los discípulos de Maús, cuando van caminando con este desconocido, le dicen eso: Señor, es cierto que unas de nuestras mujeres fueron al sepulcro y dijeron que no estaba, pero son mujeres, Señor. Y dice eso porque en tiempos de Jesús el testimonio de la mujer pues no tenía ningún valor, aunque fueran muchas. El testimonio de un solo hombre en tiempos de Jesús no tiene tampoco valor. Necesitaba haber dos testigos de un mismo hecho para que éste tuviera valor. Por eso son dos los discípulos que van caminando con Jesús, para que su testimonio tenga valor, para que pueda ser considerado como verdad. Muy bien, vamos a darle porque se nos va a acabar el tiempo. Las diversas lecturas de ese día ayudan a orientarnos en la línea que Dios quiere apuntar la nueva vida del resucitado. La primera lectura es la admiración agradecida por la creación cósmica.
por la creación de la familia humana por parte de Dios, obra de su sabiduría, de su poder y de su amor, que ahora nos concede conocer y seguir al nuevo Adán, Cristo Jesús, cabeza de la nueva humanidad. Hay que leer la carta a los Romanos. La carta a los Romanos nos ayuda a entender mucho cómo por un hombre llegó el pecado a nuestra vida, cómo por un hombre quedó quebrantada nuestra naturaleza humana y cómo también por un hombre regresó la salvación. Regresamos a ser familia de Dios, a ser de su parte. Esa es la novedad de Cristo, ¿Qué es lo más nuevo que Cristo trae? Pues que Dios es nuestro Padre. Ya no es un Dios alejado. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento que se hace presente en los truenos, en la lluvia, en las desgracias. No, ahora es el Dios que camina con nosotros, que nos consuela, que nos abraza, que nos quiere. Ya no es el Dios que manda serpientes, ¿no? Bueno, todavía manda serpientes, pero ya no son tan peligrosas como las del Antiguo Testamento. Ya no es ese Dios que provoca muchas cosas. Ahora es el Dios, fíjese, que espera al hijo que se fue y regresa golpeado por el pecado. Ahora es el Dios que lo abraza, que lo viste, que le pone anillo en el dedo, que le pone sandalias en los pies, que le mata el becerro cebado, que le hace una gran fiesta porque está feliz, está contento, está alegre. Ya ama con la verdad emocional, no con la verdad ontológica. Ama de manera diferente. Es un Dios totalmente distinto. Es un Dios que se comporta como un padre. Dice el Salmo, así medio chispa, dice el Salmo, dice: así como un padre ama a sus hijos, así nos ama Dios a nosotros. Pero, y digo es chispa porque debería de ser al revés. Así como Dios nos ama a nosotros, así un padre debería de amar a sus hijos, porque no siempre califica eso, ¿no? No siempre califica. Esta mujer con la que yo predicaba allá en Puerto Rico, Karina, decía que ella tuvo muchos problemas con uno de sus hermanos cuando le explicaba ella a su hermano que Dios era padre. Hermano, es que Dios es nuestro padre. Y su hermano no entendía porque el papá de ellos fue muy agresivo con ellos, o sea, les pegaba, los castigaba, a veces con razón, decía Karina, y a veces sin razón, nada más porque llegaba enojado a la casa y los maltrataba, los castigaba, los golpeaba. Entonces cuando Karina le decía a su hermano, es que Dios es un padre, él se imaginaba a su papá. Decía, no, pues ¿para qué quiero a ese Dios así? O sea, no, pero no es un padre, Dios es el padre, o sea, la figura de padre de todos los demás padres. Y a veces eso no califica siempre. Por eso les decía que el Salmo debería de ser al revés. Como Dios ama a sus hijos, así un padre debería de amar a sus hijos. La fidelidad de un hombre, o sea, la segunda lectura, la fidelidad de un hombre creyente como Abraham, que tendríamos que copiar nosotros incluso cuando parece que Dios nos pone a prueba y se nos acumulan las dificultades y los contratiempos. Abraham es el padre de la fe porque cree en las promesas que Dios le hace, aunque estas promesas parezcan imposibles de cumplirse. Hay un sacerdote que fue mi maestro de filosofía que tenía un refrán que él decía: la promesa, entre más difícil sea de cumplirse, tiene mucho más valor. Cuando usted promete algo y eso que usted promete es difícil de cumplir, tiene mucho valor. Hay un libro de Scott, ¿cómo se llama este muchacho? Él fue pastor protestante y luego se convirtió al catolicismo. Se apellida Scott, no se me va ahorita el nombre. Tiene un libro que se llama Un padre fiel a sus promesas, así se llama el libro, se los recomiendo mucho. Un padre fiel a sus promesas. Y entonces empieza el libro, fíjese, narrando con una tragedia.
allá en una parte de Europa hubo un temblor y el papá había dejado a su hijo apenas 10 minutos en el colegio, y en lo que se regresó a su casa vino el temblor y se cayó el colegio. Se cayó totalmente el colegio. Entonces, cuando él oyó en las noticias que había pasado eso, se devolvió inmediatamente al colegio y empezó a quitar escombros, piedras, losas, cemento. Y unos que estaban ahí viendo le decían: no le muevas, no vas a encontrar nada, ¿no es que ya se cayó todo esto? No, dijo, yo tengo que encontrar a mi hijo, porque le prometí que iba a venir por él a la escuela. Y quitó, hasta que lo encontró a él y a 3 compañeritos más. Y llorando el hijo le dijo a su papá, le decía a los compañeritos: les dije que iba a venir mi papá, les dije, porque mi papá siempre cumple lo que promete. Por eso el libro se llama Un padre fiel a sus promesas. La tercera lectura: el deseo de que también para nosotros suceda el paso del Mar Rojo, que esa es la tercera lectura, y la liberación, porque nuestra vida es un continuo éxodo. Con la ayuda de Dios podemos ir renovando siempre más nuestra libertad interior, venciendo a todos los faraones que se nos puedan cruzar en nuestro camino de seguimiento de Cristo, el nuevo y definitivo Moisés, pasando en esta noche pascual de la esfera del pecado a la parte de la gracia. Esa noche, pues, más que liberarnos físicamente, nos libera interiormente, entra en lo más profundo de nuestro ser. Cuarta lectura: la voz de los profetas, en sus 4 lecturas que siguen a continuación, nos anima a confiar en la misericordia y en el amor de Dios, que nos es siempre fiel a pesar de nuestros fallos. Esto es cierto, hermanos, la alianza, nosotros a veces somos duros para juzgar a nuestros hermanos israelitas por romper continuamente la alianza con Dios, como que no entendían la lección. Pero eso ocurre también con nosotros. Nosotros continuamente vamos rompiendo la alianza, y esto, en lugar de alejarnos de Él, que sí ocurre muchas veces, debería de acercarnos a Él. El padre San Juan María Vianney le gustaba decir que nosotros tenemos un cordón de aquí de la tierra al cielo, y entonces cuando pecamos se rompe ese cordón, y para volver a amarrar ese cordón pues tenemos que hacerle un nudo, y cuando usted le hace un nudo a un hilo, el hilo se recorta. Entonces, aguas, a lo mejor ya vamos llegando unos allá arriba, ¿no? De tanto que hemos cortado el cordón, o sea, ya nos vamos acercando. Esa es la gran diferencia entre la mentalidad judía y la mentalidad cristiana. Para los judíos el pecado era tan importante, y era tan importante el pecado para los judíos porque el pecado los acercaba a Dios. Eso debería de pasar con nosotros. O sea, el pecado tiene que acercarnos a Dios, y con nosotros la mayoría de las veces ocurre lo contrario. El pecado nos aparta de Dios. Gente que rompe su comunión y ya no viene a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia? No, pues es que no comulgo. ¿A qué voy? No, hay muchas formas de comulgar. No nada más es la comunión sacramental. Hay otras formas de comunión. Estar unidos en la oración, estar unidos en el canto. Y entonces, como pierde la comunión, se aleja de Dios. Ya no viene. El pecado nos tiene que acercar. Miren, David tuvo su pecado, su gran pecado, y eso le sirvió para acercarse mucho más a Dios. Compuso muchísimos salmos, más de 80 salmos son de su autoría, de su puño y letra, porque gracias al pecado se acercó más a esa experiencia de Dios. Lo mismo ocurrió con Salomón. Después de su pecado se acercó más a Dios. Con Moisés, con todos los personajes bíblicos sobresalientes, tuvieron una época de pecado y luego se acercaron con alegría a Dios. Con Jesús y los apóstoles también ocurrió lo mismo. Son personas marginales. Hoy de eso vamos a hablar en la clase de Biblia. Cómo Jesús se acerca
a las personas marginales, a las personas, les llama, el Papa Francisco les llama de la periferia, de las orillas. No va al centro, sino que va a las orillas. Muy bien. Pablo nos invita a refrescar la gracia de Dios que nos hizo el día de nuestro bautismo, haciéndonos sus hijos. Nosotros esta noche, la noche de la vigilia pascual, renovamos nuestras promesas bautismales con la renuncia al mal y la profesión de fe en Dios. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. Y luego ya profesamos nuestra fe, ¿no? ¿Creen en Dios Padre? Sí. ¿Creen en Dios Hijo? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. Y ya. ¿Creen en la iglesia? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es una renovación que estamos haciendo nosotros. Pero sobre todo, lo que más nos interpela es el evangelio de la resurrección de Cristo. Si somos cristianos es porque Cristo ha resucitado. Y si somos nosotros buenos es porque nos ha participado de su bondad. Nadie tiene la bondad por esencia, sino por participación del Hijo de Dios. No seguimos nosotros a un libro, tampoco seguimos una doctrina, seguimos a una persona viviente, Jesús, cabeza de la nueva humanidad, que ha resucitado por la fuerza de su Espíritu. Hay un cantito que dice, resucitó, ¿cómo va? Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos y ha sido glorificado a la derecha del Padre, en donde nosotros también somos glorificados, porque a donde llegó el Hijo, que es nuestra cabeza, tenemos que llegar nosotros que somos su cuerpo. Si no, imagínense a Jesús pura cabeza, pues no va, necesita su cuerpo, o sea, necesita nosotros. Por eso, en tanto más nosotros descubramos qué parte del cuerpo de Cristo somos, más participaremos de su gracia, de sus carismas, de sus dones. Alguno de nosotros puede ser una parte importante de su cuerpo, ¿no? Aunque todas las partes del cuerpo son importantes. Un dedo, un brazo, una pierna, o al interior, ¿no? Alguien que sea los riñones, los pulmones, el corazón. Santa Teresita del Niño Jesús decía que ella era el amor. En el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, yo soy el amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y participo de ese amor. Entonces yo me voy a dedicar a amar. Eso estaba difícil. Alguien puede ser un callo, ¿va? Que nomás está ahí doliendo. Otro, un juanete. Ahí escojan ustedes qué quieren ser. La alegría y la esperanza de esta noche deben recordarnos también el sentido que tienen los sacramentos pascuales. El bautismo es para nuestra persona inicial. El bautismo es nuestro nacimiento a la vida espiritual. Cada uno de los sacramentos corresponde a una de las etapas de nuestra vida. En el bautismo nacemos nosotros a la vida espiritual. Cobra sentido nuestra vida. Antes éramos criaturas de Dios. Después del bautismo somos hijos de Dios. Y eso es bien importante, hermanos. Reconocer que Dios es nuestro Padre, que somos hijos de Dios. Necesitamos repetírnoslo eso muchísimo. Yo soy hijo de Dios, porque nos han dicho tantas veces que somos unos hijos de otra cosa que nos la hemos creído. Y entonces no nos consideramos hijos de Dios, hijos del Padre. Y eso nos falla. Si Dios es mi Padre, entonces yo tengo que actuar como mi Padre. Hoy lo vamos a escuchar en las lecturas, ¿no? Esa discusión, esta eterna discusión entre Jesús y los fariseos por el origen de cada uno de los dos.
¿Cómo pretendes? Hoy le van a decir los familiares, los fariseos a Jesús, ahora sí ya nos hemos dado cuenta que estás endemoniado. ¿Cómo que el que cree en ti, aunque muera, vivirá? ¿Cómo está eso? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo dices que conoces a Abraham, que a Abraham le daba gusto verte a ti si no tienes ni 50 años? Y dices que Abraham te conoció. No, eso no puede ser. Y entonces Jesús les explica, ¿no? Mis obras hablan por mí mismo. Si yo diera testimonio de mí mismo, no tendría valor ese testimonio, pero el Padre es el que da testimonio de mí. Y entonces mi vida cobra sentido. Igual nosotros. Pudiéramos decir que no somos cristianos, lo que dice el Papa Francisco les llama los cristianos de la banqueta de enfrente, los santos de la banqueta de enfrente, les llama así el Papa. ¿Cuáles son esos santos? ¿Cuáles son esos cristianos? Pues los que dicen que no son cristianos, los que no creen en Cristo, pero actúan como si creyeran en Cristo, o sea, sus obras dan valor. Son santos que no pertenecen a nuestra iglesia, pero tenemos que reconocer que son personas que han figurado por su bondad, o sea, han hecho el bien. Nosotros los católicos no tenemos la franquicia de la bondad, o sea, no tenemos nosotros la exclusividad en la santidad. No, hay santos en todos lados. Tiene que haber así. Y la historia nos lo ha dicho, ¿no? Personas que tal vez no creyeron en Jesús, pero que trabajan por la paz, trabajan por el amor a los hermanos, trabajan por la santidad. Dicen que platican de Gandhi una anécdota que cuando terminó de leer la Biblia, Gandhi dijo, esta es la verdadera religión, el cristianismo es la verdadera religión. Pero los cristianos no dan testimonio de lo que aquí dice, pero esto es, o sea, esta es la verdad. Ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islamismo tiene lo que tiene esta religión cristiana, pero los cristianos no viven como dice aquí este librito. Eso dicen, ¿verdad? Quién sabe si sería cierto. Pero también tiene particular sentido esta noche la Eucaristía, que es el alimento. Si el bautismo es el nacimiento y la confirmación es la madurez, el sacramento de la confirmación es cuando cuando la mujer cristiana ya está maduro. La confirmación es el sacramento del testimonio, de dar testimonio del nombre cristiano. La penitencia pues es el sacramento en donde recibimos la salud espiritual, la salud emocional, y la Eucaristía es el alimento que nos hace crecer, ¿no? Que nos hace fortalecernos. La unción de los enfermos pues es una salud física que recibe el cristiano cuando es ungido. Y los sacramentos de servicio al pueblo, como es el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio está en función del servicio de la iglesia, de la comunidad. Los que se casan no se casan nada más porque sí. O sea, el matrimonio no es un trabajo de persona a persona, no, el matrimonio es de la comunidad. El que se va a casar puede decir, pues yo me voy a casar. Y la que se va a casar puede decir, pues yo me voy a casar. ¿Qué tiene que ver la comunidad? No, pues la comunidad va a soportarlos a ustedes. O sea, nosotros vamos a sufrir esas consecuencias de un matrimonio. Por eso la iglesia se opone a los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, porque no está bien eso. Porque no está regulado. Si fuera el matrimonio un problema individual, pues que se casen. Pero no es un problema individual, es un problema de la comunidad, de todos, estar todos juntos. A la vez, esta noche nos introduce a 7 semanas de fiesta. Celebrar la Pascua significa que vamos a hacer una Pascua grandísima, de 50 días, ¿no? Hasta la llegada de Pentecostés. Esa es la Pascua. La Pascua no termina esa semana o esa noche. La Pascua se continúa como un domingo sin ocaso, va a decir la oración de esa noche. Esta Pascua es el inicio de una Pascua que se perpetúa después de 50 días. Y con la llegada de Pentecostés, pues celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, que viene a renovarla, a hacerla nueva.
En esta Pascua se tiene que notar que algo ha cambiado, que hay en nosotros más alegría, más energía, más libertad interior, que tenemos esperanza, dinamismo, entrega solidaria por los demás. Los dos discípulos de Emaús, que lo veían todo negro, estaban desencantados. Es bien fabuloso ese texto de Lucas, ¿no? Que van los dos, estos discípulos de Emaús, y luego utilizan una frase en un futurible imperfecto, y dicen ellos: nosotros esperábamos que Él, que era poderoso en palabra y en obra, fuera el Mesías, pero ya van 3 días que está en el sepulcro y no ha pasado nada. Y luego dice el texto, continúa diciendo: entonces Jesús les empezó a explicar las Escrituras, haciéndole ver que los profetas ya habían dicho que así tenía que ser su muerte, y ellos querían, él hizo como que iba a avanzar más adelante, y ellos le rogaron que se quedara. Al partir el pan ya no lo ven, pero entonces lo ven interiormente y dicen: este era el Mesías. Con razón nos ardía el corazón, nos saltaba de gusto cuando nos explicaba las Escrituras. Y esa es la alegría de sentirnos vivos con Cristo, ¿no? Escuchar sus relatos y volver a sentir esa alegría que sintieron los apóstoles por reconocer que el Maestro estaba vivo, que no había muerto. Toda la celebración ha podido ser contemplativa, admirando y alabando los planes de Dios, pero debe conducirnos a una traducción vivencial de los que nos ha dicho la palabra de Dios y lo que supone la celebración de la nueva vida del resucitado. Si nuestra celebración de la vigilia, si bien son las lecturas, son los cantos, es nuestro cirio, todo eso tiene que ser trasladado a la vida diaria, a la vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestros hogares, al trato entre nosotros mismos, al trato entre la mamá y su hija, el papá y su hijo, al trato entre los que somos amigos y nos consideramos cristianos. Eso debe de hacernos avanzar en nuestra vida cristiana. Decía ahorita ahí, con más alegría, con más energía, con más felicidad, considerándonos verdaderamente, lo que le señalaba otra vez, hijos de Dios. ¿Cómo actúa un hijo de Dios? ¿Cómo habla un hijo de Dios? El viernes, mañana va a ser 8 días, fue a platicar conmigo una señora allí a Shostan, una señora de ahí de Jiménez, de aquí no para que no se espanten ustedes. De aquí hablo de los de Jiménez, y en Jiménez hablo de ustedes. Fue una señora a hablar conmigo y entonces tuvo una discusión muy fuerte con su esposo, por eso quería platicar conmigo. Y quería platicar conmigo como para que yo la justificara a ella, porque ella está en un taller de oración y vida y le tocó la sesión en donde el padre Larrañaga les decía a los que van a la sesión: ¿cómo crees tú que actuaría Jesús si estuviera en tu lugar? Esa dinámica es padre. Y entonces fue a decirme la señora: mire, peleamos mi esposo y yo, y él me dijo vaca, yo le dije culebra, y así, y nos ofendimos, y entonces pues ya no yo qué hacer yo, o sea, me siento tan mal, y luego me siento más mal porque voy a la sesión y dice: ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Y le digo yo a ella: ¿y usted qué cree que haría Jesús si estuviera en su lugar? No, pues lo perdonaría, trataría de reconciliarse con él. Dije: ¿y por qué no va y hace eso? Porque no quiero. Pero sí sabe lo que tiene que hacer. Sí sabe lo que tiene que hacer. Es como cuando vamos a confesarnos. Vamos y nos confesamos. Y en la confesión nosotros decimos lo que no nos gusta de nosotros mismos, pero nosotros mismos lo hacemos. En otras palabras, decía el padre Juan Carlos, él es psicólogo, y decía el padre Juan Carlos que nosotros
criticamos de la otra persona lo que nosotros somos, o sea, pero como no queremos competencia, pues criticamos al otro el defecto que él tiene, pero en realidad lo tengo yo. Eso se llama proyección en psicología. Yo proyecto mi defecto hacia la otra persona. Y entonces entre ustedes pueden decir, oye, fulanita, ¿cómo es chismosa? ¿Y usted qué está haciendo en ese momento? Pues está chismeando, o sea, se está diciendo eso, ¿no? Entre los otros hombres, pues, oye, mi compadre, ¿cómo es flojo? Mi compadre no trabaja, mi compadre... ¿Y usted? No, yo descanso. Yo no soy flojo, yo descanso esos días. Y entonces nosotros deberíamos de, terminada nuestra vigilia, hacer la dinámica del Padre Larrañaga. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? Aquí le dejamos, nos preparamos para celebrar nuestra hora santa. Muchas gracias.